Bien, vamos a explicar ahora otro ejemplo utilizando la técnica de nodos, pero en un circuito donde aparece una fuente dependiente. Vamos a verlo. Antes de resolver el problema, recordemos la ley de Ohm que dice que la corriente es igual al voltaje entre la resistencia y principalmente para el método de nodos, la ley de corrientes de Kirchhoff que establece que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. Este es el ejemplo que nosotros tenemos para resolver. Y entonces aquí vamos a aplicar la técnica. Observemos que en este circuito tenemos una fuente de corriente controlada por corriente, y eso lo sabemos porque pues se trata de un pequeño rombo que nos indica que es una fuente dependiente, y este factor que dice que el valor de la corriente IB es 2 veces el valor de la corriente I de X, siendo la corriente I de X la que aparece a través de esta resistencia con esta dirección. También lo que vamos a observar es que contamos con 4 nodos: el nodo de referencia 0 y el nodo del voltaje 1, del voltaje 2 y del voltaje 3. Por lo tanto, nos resultará en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Nosotros, para resolver un problema en el que se involucran nodos, pues tenemos que definir diferentes valores de corrientes. Aquí nosotros los valores de corriente que ya tenemos definidos son los de la fuente IA y el valor de la fuente IB, que en este caso esta corriente es hacia arriba y esta corriente es hacia abajo. Para el resto de los elementos nosotros vamos a establecer direcciones que, si no nos dicen nada o si no hay elementos como en este caso las fuentes de corriente, pues nosotros vamos a pintar todas las corrientes saliendo de cada uno de los nodos. En este caso esta será para mí la corriente I1, que es la que está saliendo del nodo V1. Esta sería la corriente I2, pero que en este caso se llama I de X. Esta sería la corriente I3, la corriente 4, la corriente 5, la corriente 6 y la corriente 7. Entonces, a pesar de que podrían decir que esta es una misma trayectoria, pues vamos a analizar de forma independiente la corriente que está saliendo por aquí y la corriente que está saliendo por acá, y con ello vamos a construir las ecuaciones. También, antes de resolver las ecuaciones para cada uno de los nodos, vamos a definir cuánto vale la corriente I de X, porque pues es necesaria para definir cuánto vale la corriente IB. Entonces, la corriente I de X, que la voy a poner por aquí, va a ser igual al voltaje que yo le estoy aplicando a la resistencia 2 para obtener esta dirección de corriente. Sería el voltaje V1 menos el voltaje V2 dividido o partido por la resistencia 2. En este caso sustituimos y sería el voltaje V1 menos el voltaje V2 dividido o partido por 4 ohms. Esto es lo que vale la corriente I de X. Ahora, como el valor de la corriente IB depende de la corriente I de X, pues entonces calculemos de una vez cuánto vale la corriente IB. El valor de la corriente IB es 2 veces el valor de la corriente I de X. Vemos que al momento de multiplicar este 2 por V1 menos V2 dividido entre 4 ohms, nos queda simplemente que la corriente IB es igual, este 2 con este 4 se simplifica y me queda V1 menos V2 dividido o partido por, la mitad de 2 es 1 y la mitad de 4 sería 2 ohms. Ya tengo cuánto vale el valor de la corriente IB. Ok, pues entonces ahora voy a calcular la ecuación para cada uno de estos nodos. Lo voy a hacer para el nodo de V1. Voy a obtener la ecuación que tengo aquí. Entonces voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, donde dice que la sumatoria de las corrientes que entran en un nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de él. ¿Cuántas corrientes son las que están entrando en este nodo? Observamos que solo está entrando la corriente IA. ¿Y cuántas son las que están saliendo?
pues está saliendo la corriente I1 y está saliendo la corriente I de X que ya calculamos previamente. Está saliendo la corriente I de X. Entonces sustituimos. Voy a poner todavía el valor así de IA y voy a calcular el valor de la corriente I1. El valor de la corriente I1 en esta dirección sería el voltaje V1 menos el voltaje V3, que es el que le estamos aplicando a la resistencia 1, dividido o partido por la resistencia 1. Y luego más la corriente I de X. Lo voy a poner aquí todavía con estos símbolos. Sería V1 menos V2 dividido o partido por la resistencia 2. Ahora sí voy a sustituir los valores. ¿Cuánto vale la corriente IA? Pues la corriente IA vale 2 amperes. Y sustituimos lo que vale la resistencia 1, que en este caso son 4 ohms, aquí lo vemos, más V1 menos V2 y el valor de lo que vale la resistencia 2, que también en este caso son 4 ohms. Ya que tenemos esta ecuación, vamos a simplificarla y vamos a buscar un número o un factor por el cual nosotros podamos multiplicarla y que se puedan eliminar con facilidad, aunque aquí no se ve, esto está dividido entre 1, se puedan eliminar con facilidad estos 4 o estos valores de 4. ¿Cuál es ese valor? Pues tienen el mismo, aquí sería 1, 4 y 4, pues el factor por el que nosotros podemos multiplicar en este caso es 4 y nos queda 4 por 2 serían 8. Ya no le pongo amperes pues para no ir cargando las unidades en todo el resto del problema. Y 4 entre 4 sería 1, por lo tanto solo nos queda V1 menos V3 y aquí también se elimina el 4 y me queda V1 menos V2. Aplicamos la propiedad simétrica y este 8 lo pasamos hacia la derecha y nos queda que V1 más V1 son 2 veces V1 menos V2 menos V3 y todo esto igual a 8. Entonces aquí nos va a quedar la ecuación número 1 de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora vamos a calcular la ecuación para el nodo V2. Vamos a poner por acá para el nodo V2. Volvemos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, donde decimos que la suma de las corrientes que entran en el nodo tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de él. Entonces, en el nodo de V2, ¿cuántas corrientes están entrando en este nodo? De las que tenemos pintadas, 0. Ninguna corriente, por lo tanto simplemente es 0, va a ser igual. ¿Y cuántas corrientes están saliendo? Pues está saliendo la corriente I3 más la corriente I4 más la corriente I5. Aquí se ve la I3, I4 e I5. Las sustituimos y nos quedaría que 0 va a ser igual. ¿Cuánto vale la corriente I3? Pues ahora está definida en términos de este nodo y de este otro nodo, que sería V2 menos V1 dividido o partido por la resistencia 2. Más, ¿cuánto vale la corriente I4? Pues es el voltaje 2 menos 0 dividido entre la resistencia 3, pues simplemente el voltaje 2 dividido entre la resistencia 3. Y luego la corriente I5 es el voltaje 2 menos el voltaje 3 dividido o partido entre la resistencia 4. Y ahora sí sustituimos los valores de las resistencias y nos queda que 0 tiene que ser igual a V2 menos V1 dividido o partido por el valor de R2, que en este caso son 4 ohms, más V2
dividido o partido entre R3, que en este caso también son 4 ohms, más V2 menos V3 dividido o partido por este caso en particular también de 4 ohms. Entonces, para simplificar la expresión, vamos nosotros a multiplicarla por un factor que haga que estas fracciones se simplifiquen. Aquí, aunque no se ve, pues está dividido entre 1, 0 entre 1 siguen siendo 0. Vemos que el factor por el cual nosotros podemos multiplicar para eliminar estos 4, pues es simplemente el mismo 4. Por lo tanto, 4 por 0 es 0. Igual, este 4 se elimina y se elimina, y por lo tanto simplemente nos quedan los numeradores. Sería V2 menos V1 más V2 menos V3. Sumamos todos los V1, todos los V2 y los V3, y este 0 lo vamos a poner en el segundo miembro para que ya nos quede nuestra segunda ecuación. Y entonces nos queda menos V1, 1, 2, 3 veces V2 menos V3, y todo esto igualado con 0. Y aquí nos queda la ecuación número 2. La ecuación 2 de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ok, entonces ahora vamos a calcular la ecuación para el nodo 3. Aquí ponemos nodo de V3 y la misma. La sumatoria de las corrientes que entran en el nodo tiene que ser igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese mismo nodo. ¿Cuáles son las corrientes que están entrando en el nodo 3? Pues la corriente IB va hacia abajo, la corriente I6 va hacia la izquierda y la corriente I7 va hacia arriba. En este caso también las 3 corrientes están saliendo y ninguna está entrando. Por lo tanto, 0 corrientes están entrando y está saliendo la corriente I6 más la corriente I7 más la corriente IB. Entonces sustituimos lo que vale cada una de las corrientes y sería que 0 es igual. La corriente I6 está en términos de V3 y V2. V3 menos V2 dividido o partido entre la resistencia 4 más la corriente I7. La corriente I7 es V3 menos V1, que es el voltaje aplicado a la resistencia 1, y me queda V3 menos V1 dividido o partido por la resistencia 1 más la corriente IB. La corriente IB, recordemos que ya la habíamos calculado y nos había quedado de V1 menos V2 dividido o partido por 2 ohms. Ya lo vamos a poner de una vez. El valor de la corriente IB, que es la corriente que observamos que está saliendo por aquí. Las 3 corrientes en este nodo están saliendo igual que en este otro nodo. Entonces sustituimos lo que vale R4 y R1 y nos queda que 0 es igual a V3 menos V2 dividido o partido por 4 ohms, es lo que vale la resistencia 4, más V3 menos V1 dividido o partido entre 4 ohms, que es lo que vale la resistencia R1, más V1 menos V2 dividido o partido por 2 ohms. Entonces buscamos un factor por el cual podamos multiplicar ambos lados de la ecuación y poder simplificar o eliminar estas fracciones. En este caso vemos que el factor que nos puede ayudar a eliminarlos pues es simplemente el común de todos ellos, que sería 4 también. 4 por 0 sería 0, igual. Este 4 con este 4 se van a eliminar y me queda
V3 menos V2 más, se elimina también el 4, V3 menos V1 más, aquí sí vamos a tener un cambio, porque 4 entre 2 me va a quedar de 2, que multiplica a V1 menos V2. Entonces voy a multiplicar este 2 por este V1 y por este V2, y de una vez este 0 ya lo voy a poner en el segundo miembro y me va a quedar V3, que es este de aquí, menos V2 más V3 menos V1 más 2 veces V1 menos 2 veces el valor de V2, y todo esto igual a 0. Entonces junto todas las V1, las V2 y las V3 y me queda menos V1 más 2 veces V1, me queda simplemente V1, vale, ya está este con este, y luego las V2 sería menos V2 menos 2 veces V2, pues sería menos 3 veces V2, y ¿cuántas V3 tengo? Pues esta de aquí y esta otra, sería más 2 veces V3, y todo esto es igual a 0. De tal forma que esta sería nuestra ecuación número 3. Entonces, si ya tenemos nuestra ecuación número 3, pues entonces voy a volver a escribir aquí simplificadas las tres ecuaciones, y la primera nos había quedado como 2 veces V1 menos V2 menos V3 igual a 8. La segunda ecuación que nos había quedado fue menos V1 más 3 veces V2 menos V3 igual a 0. Y la última ecuación pues es esta que tenemos aquí, que sería V1 menos 3 veces V2 más 2 veces V3 y también igualada con 0. Entonces aquí tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Lo podemos resolver con nuestra calculadora directamente. Menos, nada más dejen verifico los resultados, los valores de las ecuaciones. Sería 2V1 menos V2 menos V3 igual a 8, menos V1 más 3 veces V2 menos V3, perfecto. Y la última, que sería V1 menos 3 veces V2 más 2 veces V3. Los resultados después de colocarlos en la calculadora sería que el valor de V1 es igual a 4.8 voltios, el valor del voltaje V2 sería de 1.6 voltios y el valor del voltaje V3 sería de 0 voltios. Entonces, aquí ya tenemos resuelto nuestro sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas y ya tenemos calculados los voltajes de nodo de este sistema. Bueno, pues espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse, denle like, quedo a sus órdenes pues para cualquier duda o aclaración.